Hay momentos en la historia que cambiaron el mundo, pero hubo uno que cambió la eternidad, cuando la sangre de Jesús fue derramada en la cruz. No fue solo un sacrificio, no fue solo una historia antigua, fue el precio de nuestra libertad. La Biblia declara que por su sangre fuimos redimidos, perdonados, limpios, justificados y santificados. En esta serie especial de Pascua, descubriremos el poder profundo de la sangre de Cristo, desde la primera Pascua en Egipto hasta la victoria eterna en la cruz. Porque la sangre de Jesús no solo habla del pasado, sigue teniendo poder hoy. Te invitamos a nuestra nueva serie, Por su sangre. Domingos 11 de la mañana y 1 de la tarde. Ven y descubre la libertad, la restauración y la vida nueva que Cristo compró para ti. Domingo 5 de abril, musical especial de Pascua, Por su sangre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, quiero que prepares tu corazón porque en esta serie nos vamos a ir a primero de primaria en la doctrina bíblica. A lo mejor tú estás aquí en BN3 y tú dices, oye, qué chido se pone todo, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, en esta serie vamos a empezar con el A, B, C, con todas las sílabas, las esdrújulas, las brújulas y las que más eran. Todas esas cosas. Y vamos a empezar desde cero con lo que viene siendo la palabra de Dios y la doctrina en Cristo. Así es que yo quiero que prepares tu corazón. Y en este primer día vamos a hablar, vamos a tocar 5 cosas que hace la sangre de Cristo. Pero hoy vamos a hablar de una en especial. Por su sangre, la sangre que nos redime. Apocalipsis capítulo 1 verso 5 y primera de Pedro 18 al 19 dice lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Alguien tiene que decir amén. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Levanta tu mano derecha y di fuerte conmigo: Padre celestial, tu palabra es la mejor semilla, mi corazón es la mejor tierra. Daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al 100 por uno. Y al salir de este lugar, ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando Abraham Lincoln firmó la proclamación de la emancipación en 1863, legalmente en Estados Unidos todos los esclavos quedaron libres. Ahora la libertad ya había sido decretada. El precio de la guerra y el derramamiento de la sangre habían pagado esa libertad. El sistema de esclavitud había sido derribado. Pero ocurrió algo muy impactante. En muchos campos de algodón, en especial en las zonas lejanas, muchos esclavos fueron a ese lugar y, escúchame bien, les dieron el decreto. Les dijeron que por decreto presidencial eran libres. Y hubo un detalle: muchos de ellos no se fueron de los campos de esclavitud. ¿Por qué? Porque algunos de ellos no sabían que ya eran libres, otros no lo creían, otros tuvieron miedo de salir a explorar un mundo de libertad, y otros estaban acostumbrados a vivir en esclavitud. Algunos incluso cuando escucharon la noticia dijeron: no, eso no puede ser, no es para nosotros. Nosotros venimos de generaciones de esclavos y nuestras generaciones subsecuentes van a ser esclavos. Ahora, lo triste de esto es que vivían como esclavos, aunque legalmente ya eran libres.
Y se descubrió en Estados Unidos que después, muchos años después, incluso 2 a 3 generaciones después del decreto, siguieron siendo esclavos, aunque ya tenían 2 o 3 generaciones atrás que había una proclamación de libertad. El detalle es que hoy en día así vive mucha gente. Hoy en día, aunque vienen a BN3, Jesús ya firmó el decreto en la cruz de su libertad. La sangre de Cristo ya fue derramada, la libertad ya fue comprada, el precio ya fue pagado, pero muchos siguen viviendo atados a su pasado, condenados por sus errores, esclavos de sus pensamientos y esclavos de la vergüenza que hay en ellos. Y el problema no es que no haya libertad, sino que no han creído lo que Cristo Jesús ya hizo por ellos. El problema es la ignorancia de su libertad mantuvo a muchos esclavos en la época de la emancipación, aunque ya había un decreto de libertad. Y hoy la ignorancia de la cruz sigue manteniendo cautivos a muchos que se dicen ser hijos de Dios. Toca a tu vecino y dile: este mensaje es para ti. Ahora, en este mensaje no va a haber patada voladora, no va a haber movimiento profético, pero sí vamos a aprender desde cero qué es lo que el Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. El detalle es la diferencia entre un esclavo y un hijo no es la condición, es el nivel de revelación. Y hoy yo no vine a motivarte, hoy vine a recordarte: fuiste redimido por la sangre de Cristo derramada en la cruz. No. Yo no vine a motivarte, yo vine a recordarte que fuiste redimido de tu vida de pasado por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Ahora quiero mirar esto que es muy importante. La palabra redención es una de las palabras más fuertes del evangelio. En el griego bíblico se usa la palabra lutro, que significa liberar a alguien pagando el precio del rescate. Ahora quiero que tú notes esto, porque para nuestra cultura es un poco raro esto, ¿no? Mire, nomás le voy a decir algo: territorio Sonora. No voy a hablar de otros estados, voy a hablar de Sonora. A Sonora y a los sonorenses nunca nadie los ha podido conquistar. Entonces entender esto es difícil para nosotros. Cuando nos dicen: es que pagaron el precio de tu libertad. ¿Libertad de qué? Si yo siempre he sido libre. Y esto es algo que necesitamos entender, porque en el griego original y en aquella cultura era un término muy conocido y era utilizado cuando un esclavo era comprado para darle libertad. Un prisionero era libertado habiendo pagado el rescate, y alguien era rescatado de una deuda imposible. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de redención, y en el griego usa la palabra lutro, para aquella persona, para aquella cultura era: oh, ok, ya entendí lo fuerte que es esto. ¿Por qué? Porque alguien pagó el precio de mi deuda que yo no podía pagar. Alguien pagó el precio de la libertad que yo no podía obtener. O alguien pagó el rescate que mi vida necesitaba y yo no lo podía cubrir. Y la Biblia declara que la humanidad estaba en la esclavitud espiritual, esclavitud al pecado, esclavitud a la muerte, esclavitud a la condenación. Pero Dios en su infinito amor decidió pagar el precio de nosotros. No decidió pagarlo con dinero, no decidió pagarlo con religión, no decidió pagarlo con sacrificios humanos. Lo quiso pagar con la sangre preciosa de su Hijo Jesús, enviándolo a morir en la cruz por ti y por mí. Si alguien tiene un fuerte aplauso, déselo. Si usted quiere, no se preocupe. Pero esto es algo muy poderoso. Entonces,
La cruz no solamente fue un acto de amor, fue una transacción espiritual eterna donde Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Por eso la primera confesión que viene a suceder en la cruz es: yo soy redimido. Y esto es algo interesante que usted tiene que aprender a decir: soy redimido. Es decir, alguien pagó el precio de mi vergüenza, alguien pagó el precio de mi pecado, alguien pagó el precio de mi libertad. Yo ya no soy esclavo ni del temor, ni de la vergüenza, ni de la oscuridad, porque yo soy rescatado, redimido. El precio por mí fue pagado y yo camino en esa libertad. Entonces quiero hablarte en primer lugar: la sangre fue el precio de nuestra libertad. La Biblia revela que el pecado produce esclavitud. Jesús mismo lo explicó y dice Juan 8:34: Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, la humanidad no solamente cometía pecado, vivía bajo el dominio y bajo la cultura de pecado. Ahora pareciera que esto no nos incumbe a nosotros, pero sí nos incumbe. Diga conmigo: cultura. Hay una cultura de pecado metida en nuestro ADN, ¿no? Mire, los mexicanos por naturaleza tenemos un dicho metido que corre en nuestra sangre: el que no tranza no avanza. ¿Y cómo le hacemos? Y mi hijo: mira, te voy a prestar el carro y si te para el tránsito le sacas este billetito, ya vas a hacer un trámite y te pasan de escritorio a escritorio hasta que se te sale la revelación. ¿Qué hay que hacer para merecer? ¿Cómo nos arreglamos? Y andamos en una cultura de ahorro, de quitarme, de no hacer, de ocultar. Y está muy metido en nuestro ADN. Está muy metido en lo más profundo. Entonces Jesús sabía que la gente de la humanidad no solamente cometía pecados, sino estaba viviendo bajo el dominio de una cultura de pecado. Por eso Dios estableció desde el principio del rescate. Diga conmigo: el principio del rescate. Desde el inicio de la humanidad en Génesis, Dios estableció el principio del rescate, y era el sacrificio de un ser inocente. Ahora notes esto, Levítico 17 verso 11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora nótese el sacrificio. El hombre peca, lo primero que Dios hace en el huerto del Edén: toma a unos animalitos inocentes, los sacrifica y con las pieles le pone vestiduras al hombre, haciendo un significado: la sangre te libra de la maldición del pecado, pero también te cubre tu vergüenza. ¿Sí se entendió? Ahora nótese lo siguiente. Cuando tú lees Eclesiastés capítulo 3 versos del 17 al 19, empieza el hombre más sabio de la tierra a explicar y dice: cuando el hombre muere, el espíritu regresa a Dios quien lo dio, y la carne vuelve al polvo que se hace polvo. Pero mire la revelación que nos dice ahí en Eclesiastés. Esto está brutal. Dice lo siguiente: y el mismo Espíritu de Dios entró en el hombre, pero también entró en la bestia. Y termina haciendo una pregunta y diciendo: ¿crees tú que el hombre puede subir al cielo y la bestia no? Entonces nos deja como con una duda así de decir: caray, o sea, en el cielo va a haber un espacio para los animalitos también. Porque el mismo espíritu que entró en el hombre, entró en la bestia. ¿Sí me estoy explicando? Pero las bestias no hacen pecado ni cometen pecado en su naturaleza. Ellos solamente viven por instinto. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hace Dios? Establece un plan de rescate y dice: ese ser inocente que también tiene aliento de vida del Espíritu de Dios va a tomar tu lugar.
y su sangre inocente te va a redimir de tu pecado. Pero lo que Dios estaba haciendo en el huerto del Edén era que estaba profetizando sobre que iba a venir un cordero inmolado, sin mancha, sin arruga, inspirado del mismo cielo con el aliento de Dios, a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, como la sangre representa vida, para rescatar una vida tenía que ser entregada a otra. Por eso en la cruz ocurrió algo sobrenatural. Cristo entregó su vida para rescatar la nuestra. Mira lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La cruz no fue una tragedia. La cruz fue una agenda escrita para nuestra libertad. Entonces el problema es que hay personas que viven como esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos de culpas, esclavos de hábitos, esclavos de condenación, esclavos de vergüenza, esclavos de cadenas y maldiciones generacionales y familiares. Pero la verdad del evangelio es esta: el precio ya fue pagado. Eso lo necesitas entender. El precio ya fue pagado. Entonces la cruz no fue un símbolo, fue una transacción donde el cielo pagó tu libertad. La pregunta es: ¿por qué hay tanto cristiano viviendo en esclavitud? Mira, yo le oro a Dios que, ¿cómo lo podré decir? La unción del Chavo del 8 esté contigo. ¿Sí? ¿No se acuerdan cuando le decía a don Ramón: Chavo, no te da vergüenza? Pues sí me da, pero me la aguanto. Porque de repente estamos escuchando al acusador de nuestros hermanos que nos acusa en el cielo de día y de noche, recordándonos nuestro pasado. Y yo tengo que pararme y decirle al diablo: sí me da un poquito de vergüenza, pero me la aguanto porque te tengo una noticia: el precio ya fue pagado. No me recuerdes ese pasado, porque ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Él pagó mi libertad, Él pagó por mí, Él lo hizo en la cruz, consumado es. No vivo ni esclavo de la vergüenza, ni esclavo del pasado, ni de la condenación, ni de los errores. Entonces quiero hablarte en segundo lugar. La redención fue profetizada desde la Pascua. La primera gran revelación de redención ocurre en la Pascua en Egipto. Israel fue esclavo por 430 años. Dios no lo liberó con un discurso motivacional, no lo liberó con una revolución, no lo liberó con una guerra ni con negociaciones. Dios lo liberó al pueblo de Israel a través de su sangre, a través de la sangre derramada, haciendo una profecía. No era su sangre en sí, sino que Él les dio una instrucción en Éxodo 12:3 y le dijo: y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Nótate lo que está hablando el Señor Jesús en este momento, y es muy importante, porque a mí me sorprende que les da una instrucción y les dice: van a hacer la Pascua, van a tomar un corderito sin mancha, lo van a sacrificar, le van a sacar la sangre, y con su sangre van a pintar los dinteles de sus puertas de su casa. Cuando el ángel de la muerte o el mismo enviado de Dios pase por ahí, va a mirar la sangre y va a decir: esta casa tiene pacto y voy a pasar de largo. Ahora, yo siempre me he preguntado esto, porque es muy importante que usted lo entienda. El Señor Jesús le da una instrucción y les dice: van a hacer esto en la Pascua y se lo van a transmitir a sus generaciones, y lo van a hacer en un recordatorio cada año. Luego viene Jesús y nos invita a hacer la Santa Cena y nos dice: hagan esto en memoria de mí. Cuando yo participo en la Santa Cena, dice: el que haga esto, yo y mi Padre vendremos a hacer morada en él. ¿Alguien aquí alguna vez escuchó un rapero que se llama Cancerbero? Gloria a Dios, de mi gente. Cancerbero decía:
no se muere el que se va, se muere el que se olvida. Hablando de los seres queridos, dice, no murió porque se fue, murió el día que lo dejaste de recordar. Y Jesús dice, yo sé cómo funciona el cerebro del ser humano, por eso van a hacer esta santa cena y me van a traer a memoria para que continúe vivo dentro de ustedes. Porque cuando yo puedo traer la santa cena a mi vida, recuerdo que alguien ya pagó el precio en la cruz por mí. Que no importa lo que yo esté pasando, no importa la crisis, no importa la enfermedad, no importa la situación oscura, sé que si Él resucitó, yo ya tengo la victoria asegurada. Ay, yo no sé si alguien está aquí. Ahora, pon atención a esto. Le dice lo siguiente: van a pintar los dinteles de su casa para que el ángel de la muerte no llegue. El problema que me preocupa es el siguiente, y siempre me he hecho esta pregunta. Imagínate, ya tenían 9 plagas, ya querían linchar a Moisés, porque cada que venía una plaga se endurecía más el corazón de Faraón y los oprimía más. Entonces los israelitas ya podían sentir que estaba más caro el caldo que las albóndigas. No, pues si esto viniste a libertarnos, pues mejor así déjanos como estábamos. Y cuando le dan la instrucción y le dicen, hagan este acto, lo que me preocupa, que muchos israelitas han de haber dicho, ni le hagas caso, hombre. Otra locura del pastor este que tenemos llamado Moisés. Mira, vamos a hacer eso, broncón que se nos va a venir mañana con Faraón. Y di conmigo, no creyeron. Pero me imagino que pudo haber algunos egipcios que dijeron, oye, ya viste a los israelitas que se están preparando, no sé qué están haciendo, pero están pintando con sangre las puertas. Pues vamos a hacer lo mismo nosotros. Ya nos ha ido como en feria con estos. Y el problema que me preocupa es que pudiera haber existido israelitas que la libertad estaba para ellos y no la tomaron, y pudo haber egipcios que la libertad no estaba supuesta a ellos, pero sí la tomaron. El detalle es que hay cristianos viviendo como esclavos. Ya hay gente que ni siquiera viene a la iglesia, pero tiene a Dios presente en su casa todos los días. Y ellos viven en más libertad que la que tú tienes dentro de la iglesia. Chao. Entonces el Cordero Pascual era una profecía viviente de Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 5 verso 7, limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois ahora, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué está diciendo este hombre llamado Pablo? Está diciendo, mira, quítate el sistema religioso antiguo, que tenías que ganarte por obras la salvación, que te hacían sentir en vergüenza y condenado. No, mi hermano, es que yo te quiero decir algo. Yo por eso hay veces que tengo problemas con la religión cristiano evangélica, porque no tomamos el ministerio del Espíritu Santo de exhortar y de convencer de pecado a otros. Tomamos el espíritu de Satanás, el que acusa de día y de noche a nuestros hermanos. Diga conmigo, ouch. No, si ahorita lo vieras ahí tocando en la alabanza, pero anoche lo hubieras visto en la boda. Y el pastor les permite. Y mira, vergüenza le debería de dar cantar esas canciones. Y eso es lo que me enoja de la religión cristiana evangélica, que se la pasan acusando. No, ya Satanás ni chambea, los pone a trabajar a ellos. Ahí están, dale que dale, bate que bate de chocolate. Mientras Cristo pagó el precio y nos liberó de la vergüenza, nos liberó de la acusación, nos liberó de la condenación, nos hizo libres. Y dice Pablo, ya no practiquen esa vieja masa. Ahora tienen que saber que nuestra Pascua es Cristo y Él es nuestra libertad. Alguien regale un fuerte aplauso al Señor.
La liberación de Egipto fue histórica, la liberación en Cristo es eterna. El enemigo quiere que la gente piense que la cruz fue solo un símbolo religioso, pero quiero decirte algo. La cruz fue la verdadera Pascua al mundo. Una cruz sin Cristo es solamente un símbolo, pero una cruz con la sangre de Cristo derramada tiene un poder de redención impresionante. ¿Por qué? Porque ahí en esa cruz comenzó nuestra libertad. Quiero decirte esto, la sangre en Egipto fue salvación para una nación, pero la sangre en la cruz salvó a la humanidad entera. La Pascua no es el final de tu historia, fue el ensayo profético de la cruz del Calvario. Y es aquí donde quiero hablarte en tercer lugar. La redención nos cambia de dueño. Una de las verdades más profundas de la redención es que no solamente fuimos liberados, fuimos comprados a precio. La Biblia dice que Cristo pagó un precio. 1 Corintios 6 verso 20 dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Imagínense que yo vengo a ver, vamos a hacer un supón, ¿no? Tú eres un esclavo. Eres un esclavo muy guapo, ¿eh? Ya casi es mi sobrino este niño. Me hizo una promesa que me iba a hacer millonario. Pues supongo que yo vengo a pagarle y lo digo: ¿qué onda? ¿Cuánto por el güerito? Ah, pues $1000. Ah, no seas así, míralo bien. Te doy 500. ¿Cómo sentirías que te estuvieran regateando tu precio? El texto empieza diciendo: te compró por el precio, sin regatear. ¿Cuánto vale? Tanto, lo pago. ¿A poco sí? Lo vale. Es más, y échale 2 kilos de aguacate todavía para que veas que tanto lo quiero. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor. Mira lo que dice: porque fuiste comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dile a tu vecino: tú no te mandas solo, viejo. Es que hay muchos cristianos que creen que su libertad es para hacer lo que ellos quieran. Chao. Y bueno, no me voy a meter en el mensaje del miércoles porque dijeron que andaba muy bélico el miércoles. Pero el Señor, antes de usar a Ezequiel, le dijo: te tengo que pegar una amarrada. No, literalmente así le dice: te tengo que amarrar. Porque hay gente que cree que puede hacer su voluntad, cree que la libertad es para hacer lo que uno quiera. Y no, la libertad no es para hacer lo que tú quieras. La libertad es para que ya no estés con otro dueño que antes te usaba, te usurpaba, te humillaba, te subajaba, te aplastaba, te oprimía. Ahora vienes a un reino diferente, donde el Señor dice: ya no te mandas solo, ahora tienes un dueño sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Esto significa que antes pertenecíamos a otro. Dale fuerte el aplauso al Señor. Antes pertenecíamos a otro dominio. Estábamos bajo otro dominio. La Biblia dice que estábamos bajo el reino de las tinieblas. Pero algo cambió cuando Cristo derramó su sangre. Mira lo que dice la palabra de Dios, Colosenses 1, 13 al 14: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora mira lo que me encanta, dice: nos libró de la potestad de las tinieblas. Dile conmigo: librado. Dite a ti mismo: yo soy librado de la potestad de las tinieblas. Potestad es poderío, autoridad de tinieblas. Pero luego dice: y fuimos trasladados. Chao. Hace unos días vino un conocido mío que traía problemas migratorios y en lo que arregla sus papeles le dijeron: regrésate a México para ver si arreglamos tus papeles. Y tuvo que regresar. Y le dije: ¿qué andas batallando? Ahorita te consigo una gringa para que te lleve para el otro lado. Chao. Nosotros vivimos en frontera. Para nosotros es bien común estas historias, ¿no? El tipo era un bueno para nada, pero estaba guapo.
Y vino una gringa y se casó con él. Entonces el tipo vivía bajo mucha ignorancia, bajo una depresión, bajo lo que tú quieras, pero estaba guapo. Se casan con él y ahora se lo llevan a los United States of America. Y ahora ya no sabe decir horchata, dice horchata. Ya no sabe decir tacos, ahora dice taquitos. ¿Cómo se llama esa cosa que le echas así que se pone hot? Lo trasladaron, digo el mío, lo trasladaron. Se cruzó el cerco y hasta los ojos se le pusieron azules. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice, no solamente te estoy liberando para que te quedes en la misma nación, sino que te liberé y te llevé a mi reino. Ay no, mire nomás. Te liberé y te llevé a mi reino. Ahora ya no caminas en oscuridad, ahora ya no caminas en depresión, no caminas en enfermedad, ahora caminas en el reino de tu Padre. Ahora sabes que tienes propósito, que tienes destino, que tienes luz. Porque cuando alguien tiene oscuridad, fíjate bien cómo pensamos, sin Cristo solamente hasta el fin de semana nos alcanza la visión. Que ahí llega el fin de semana por unas chelitas, ¿no? Lo más que llegas a planear es Semana Santa o unas vacaciones, pero de ahí en fuera tu vida sin sentido, sin propósito, sin nada, viviendo el día a día. Pero cuando ya estás en Cristo empiezas a decir, oye, como que tengo herencia, como que tengo propósito, como que tengo destino. Y empiezas a soñar con el legado de tus hijos, y empiezas a soñar con tu herencia, y empiezas a soñar que vas a hacer grandes cosas en Dios, y empiezas a servir a otros, y empiezas a hacer la salvación para otros. Entonces servir a Cristo te da sentido de vida, sentido de pertenencia, sentido de propósito. ¿Por qué? Porque fuiste trasladado. Ahora miras a alguien haciendo lo que tú hacías y dices, oh, ¿cómo se llama eso? Hasta que te sacan el video ahí, ¿no? Con tus evidencias. Ay, tú andabas haciendo lo mismo. Y tú dices, oh, Dios mío, qué vergüenza, pero Cristo me liberó. Soy nueva criatura en Cristo. Alguien tiene que darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dale fuerte el aplauso. Fuiste trasladado. Redención significa un cambio de dominio, cambio de identidad, cambio de destino y cambio de gobierno. Antes esclavos del pecado, hoy hijos del reino. Y el enemigo quiere que los creyentes vivan aún hoy en día con toda esta información como si fueran esclavos. Y esto es un detalle muy grave, pero la verdad es que la sangre nos cambió de dueño. No solamente fuiste liberado del pecado, fuiste comprado para pertenecer y permanecer en Dios. La sangre de Cristo no solo rompió tus cadenas, cambió tu identidad, cambió tu destino. Te quiero pedir a los músicos que pasen. Y es aquí donde a mí me interesa mucho que tú puedas vivir en esa libertad, sabiendo que fuiste redimido. La redención no es una emoción religiosa, es una realidad espiritual eterna. Porque de repente muchos piensan que la libertad en Cristo es una experiencia religiosa. Y no es una experiencia religiosa, es una realidad eterna para tu vida. Es una realidad que tienes que vivir aquí ahora. ¿Cuántos testimonios no tenemos en esta casa BN3 de gente que estaba en las tinieblas, en la oscuridad, y hoy caminan en luz? Tenemos testimonios impactantes de gente que literalmente su vida estaba sentenciada a muerte y vinieron a Cristo, y en Cristo encontraron destino, propósito. Hoy son alguien en la vida. Hoy cambiaron el destino de sus familias. Hoy fueron rotas las cadenas de la depresión, de la enfermedad. ¿Cuántos testimonios no tenemos de matrimonios que entraron arruinados y hoy se han convertido en la luz y la esperanza de otros matrimonios? ¿Cuántas historias no tenemos de gente que entró en bancarrota y cuando empezó a entender los principios en Cristo, empezaron a darse cuenta que el Dios al que sirven les da la capacidad de hacer riquezas y saben que tienen destino en Dios? Ya no caminan solo caminando por sus ambiciones, ahora saben que tienen un propósito, un destino, sirven a Dios.
No es una experiencia religiosa. Si tú quieres saber qué es esta, es una realidad espiritual eterna. Jesús pagó el precio más alto del universo. Derramó su sangre por ti y por mí. Voltea con tu vecino y dile: créetela, por favor. Me encanta eso porque estaba en el evento de Eterna y la pastora Gracie les dijo una verdad. Esa sí fue patada voladora. Le dijo: mujer, ¿por qué tienes la capacidad de volverle a creer a ese hombre que te dice que hoy sí va a cambiar? Y no le puedes creer al Dios del cielo que te dice: te amé con amor eterno, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Le podemos creer a ese hombre imperfecto que viene con su cara y dice: amor, ya voy a cambiar, hoy voy a cambiar. Y nomás no cambia. Pero el Dios eterno, que hay evidencia histórica, evidencia bíblica, evidencia espiritual, que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue sanando enfermos, que su sangre sigue teniendo poder. Tú estés dudando de que fuiste redimido y sigues caminando como esclavo cuando hubo un decreto que dijo: ya eres libre. Entonces la pregunta ya no es si el precio fue pagado. La pregunta es si vivimos conscientes de que esa sangre se hizo, o lo que esa sangre hizo. Porque la sangre de Cristo no solo perdona, la sangre de Cristo también trae libertad. No sé si me estoy explicando. Entonces aquí la pregunta es: el decreto ya fue dado, dice la Biblia, anulando el acta de decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz del Calvario. Jesús exhibió públicamente a los principados y potestades que tenían nuestro dominio, y los exhibió en la cruz del Calvario, y al exhibirlos te dio libertad. Ahora la pregunta es: ¿serás tú como esos esclavos en la época de la emancipación, que llegaron a sus campos de algodón y les pusieron el decreto y les dijeron: eres libre? Y tú vas a decir: no, eso no es para mí. No, voy a seguir esclavo. Voy a seguir en las cadenas de maldición generacional. Mi abuelo, mi padre y yo fuimos esclavos, y mis hijos, mis nietos y mis bisnietos también serán esclavos. ¿Serás ese? ¿O te abrazarás de la promesa y dirás: yo creo que hay poder en la sangre de Cristo para liberar mi vida? Yo creo que hay poder en la sangre de Cristo para redimirme.